Ahí está. Bien. Decía que vimos como concepto crecimiento económico, que lo vieron con Guille, le hicieron seguramente varias críticas. Vimos excedente conmigo, vimos distribución del excedente, en realidad el concepto, a qué apuntaba, vimos también algo de distribución funcional del ingreso. El tercer concepto fuerte que vimos que está en disputa es el tema del gasto público y los impuestos. Vimos ahí teorías del empleo, teoría de la demanda efectiva, hicimos como un popurrí para llegar a para qué sirve el gasto público y para qué sirven los impuestos. Y en la última clase, el viernes pasado, lo que elaboramos, o el concepto central que vimos, fue el concepto de deuda externa. En realidad vimos un proceso que en Argentina se conoce, bueno, en Argentina no, a nivel mundial se conoce como valorización financiera. Entonces lo que establecimos es cuáles son esos mecanismos de valorización financiera y cuáles son los resultados de ese mecanismo. Hoy vamos a ver el último, si se quiere, de estos conceptos, que es el de inflación, ¿sí? Porque la idea es abordarlo mediante tópicos. Y vamos a ver algunas teorías de la inflación que lo que permiten de alguna manera es explicar por qué existe inflación, siempre teniendo en cuenta el contexto de la economía política argentina, ¿no? O sea, no nos vamos así a hacer fórmulas mágicas de la inflación, que eso no nos gusta, sino que la idea básica va a ser elaborar cómo la inflación o cuáles son las causas de la inflación argentina en distintos periodos de tiempo, ¿sí? Queda para las siguientes clases lo relacionado a comercio internacional, economía feminista y economía ecológica, ¿sí? Que son como las últimas tres clases. Que vuelvo a repetir, el viernes no tenemos el miércoles que viene, ¿sí? Voy a compartir pantalla. Bien. Bueno, dice introducción. Esto es un poco el esquemita. Estamos acá en la séptima clase. La idea básica, como les dije, es ver la inflación. La inflación es, como concepto, ya lo saben, pero lo voy a decir, ya lo saben porque lo viven. Está bueno dar inflación en Argentina. La suba generalizada de los precios en un periodo determinado. Básicamente no se trata de la suba de precios en un sector específico. Por ejemplo, si hay sequía en el sector yerbatero y sube la yerba, no es un ejemplo de inflación, sino que la inflación es un agregado, ¿no? Es un agregado económico y tiene que ver con los aumentos de precios generalizados en todo un estado, en todo un país generalmente. Y vamos a ver, como les dije antes, el caso puntualmente, vamos a elaborar algunas conclusiones sobre el caso argentino. Y puse la suba de precios en un país periférico, que claramente no es lo mismo que la suba de precios en países centrales. Recuerden que la economía política, esto lo van a ver después con Guille, divide mucho en esto de centro y periferia, ¿no? En países centrales y países periféricos. Porque tienen diferentes características estructurales y por lo tanto, como somos un poco estructuralistas y tienen diferentes características estructurales, también los fenómenos económicos se dan de manera distinta. Brevemente vamos a ver dos tipos de inflación. Acá yo tengo algunas disputas, nunca me termino de definir. En realidad lo que hice, esto es un ejercicio propio, no le voy a echar la culpa a nadie, es dividir la inflación como en dos grandes rubros. Un primer rubro es lo que se denomina inflación estructural, que básicamente el concepto es que el aumento de los precios está dado por la propia dinámica de la estructura económica. Y cuando digo dinámica de la estructura económica, no digo que hay como gente que opera atrás de manera siniestra, sino que la propia dinámica de la estructura económica refiere a la interacción entre los distintos grupos económicos de poder que luchan dentro de una estructura económica determinada, que es una estructura económica lo que se produce en un país. Es decir, la inflación estaría dada por lo que nos tocó producir, lo que nos tocó, siempre entre comillas, ¿no? Lo que nos tocó producir a nivel mundial, en el comercio internacional, eso delimita mucho las posibilidades y sobre todo las imposibilidades que tiene la Argentina en particular y muchos países subdesarrollados, y por eso tiene inflación. Esa inflación se da distinto de acuerdo a los patrones de acumulación, ¿no? Que es un concepto que ya elaboramos en la clase de excedente. No es lo mismo la inflación, esto ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir,
en la valorización financiera, es decir, de 1975 a 2001, que la inflación en un periodo más industrial, ¿no? Como fue de 1930 a 1975, ¿no? Son distintos periodos donde la inflación, si bien podemos decir que es por la propia dinámica económica, sus causas son distintas, ¿sí? Muchas veces dicen los heterodoxos en la tele que la inflación es multicausal. Bueno, vamos a tratar de como matizar eso, cuáles son esas causas. Y hay uno que por ahí es más transversal a los dos, pero que también es una inflación estructural, que tiene que ver con la idea de inflación importada, ¿sí? Que algo hablamos en las clases anteriores, hoy la vamos a nombrar. Y después una que sí no dimos, que tiene que ver con la inflación que algunos autores llaman como oligopólica, otros lo llaman como puja distributiva. En realidad, para que haya inflación de puja distributiva tiene que haber oligopolios. Bueno, oligopolios es un son mercados donde pocas empresas, una reducida cantidad de empresas, domina la mayor cantidad de facturación, ¿no? La mayor cantidad de ventas. Esos son mercados oligopólicos, que es una característica del capitalismo contemporáneo. Tener los mercados más dinámicos suelen ser oligopólicos, ¿no? Telecomunicaciones, mercado automotriz, alimentos y bebidas, bueno, puedo seguir, ustedes lo saben. Esa dinámica de mercados, esos mercados concentrados, sumados muchas veces a las presiones sindicales, establecen otro tipo de inflación que se llama inflación oligopólica por puja distributiva. Algunos llaman formadores de precios acá. Bueno, vamos a ver algo de esto, ¿sí? Luego hay un tercer tipo, que no está acá, que es la inflación por emisión, ¿sí? Básicamente la teoría monetaria. Ahí voy a matizar un poquito. Lo monetarista se le dice así porque básicamente voy a contar algo, pero porque está casi hasta tan mal decir monetarista, ¿no? La inflación por emisión se le atribuye a un sector del sistema teórico marginalista, el sistema teórico neoclásico, que es el marginalismo, que es monetarismo. Uno de los grandes autores es Milton Friedman, digamos, es el autor principal, y la Escuela de Chicago, ¿no? Que hizo varios experimentos en América Latina. El más reconocido es el golpe a Salvador Allende, ¿no? Los Chicago Boys, de alguna manera, los compañeros de Milton Friedman, no sé si Milton Friedman le gustaría que le llame compañeros, de alguna manera fueron los que digitaron la política económica en la última dictadura chilena. Más allá de eso, ¿por qué se le dice monetarista? Porque hay como una idea que los keynesianos están a favor de la política fiscal, es decir, aumento de gasto principalmente, público, y otro sector más neoclásico estaba a favor de hacer políticas monetarias. Después eso cambió, y Milton Friedman giró para un lado que no hay que hacer política, ¿no? O sea, porque el monetarista se le dice por eso monetarista, su origen en la escuela es que estaba a favor de la política monetaria, es decir, el aumento de la cantidad de dinero. Luego hace un giro neoconservador en los 80, y la escuela monetarista básicamente dice que el aumento de precios está dado por el aumento de la cantidad de dinero en la economía, es decir, cuando el Estado imprime billetes. Se basa en una teoría que se llama teoría cuantitativa del dinero, en donde el aumento de la masa monetaria, es decir, el aumento de impresión de billetes, lo único que genera, el único impacto que tiene en la economía es el aumento de los precios, sin alterar el producto. Es decir, esto lo vamos a ver, tiene toda una teoría del dinero atrás, es decir, no tiene efectos reales sobre la economía. Digamos que el gobierno haga más billetes, produzca billetes, que es algo que puede producir el gobierno, ¿no? La clase pasada les dije, el gobierno no puede producir pan a menos que tenga una empresa de pan, no tiene ni siquiera una empresa de pan. Lo que sí puede producir es billetes, por ahora es lo que le queda, YPF, ahí le queda YPF. Puede producir billetes. Bueno, esa producción de billetes, según esta teoría, que no está acá porque no la vamos a ver, es la causante principal de la inflación. Y es como una ley universal. No traje el ejemplo, pero Samuelson decía, hay un ejemplo de Samuelson, que es un neoclásico conocido que hace manuales, que decía, bueno, en China, me acuerdo, en el siglo
bueno, en la etapa precapitalista, no estaba en la etapa capitalista, hubo aumento de precios y eso es porque el gobierno chino emitió o consiguió mucho oro. O los aumentos de los precios en la colonia en 1500 fue porque Colón descubrió América. Y hubo mucho oro, entonces como hubo mucho oro, aumentaron mucho los precios. Bueno, esas cuestiones llevadas al extremo, ¿no? Es como una ley universal, ¿no? Cualquier suba de precios, de última es producto de la emisión. Después puedo debatir con esas, si queda tiempo y si tienen ganas, podemos debatir con esas concepciones. Mi idea es no dar esa, que es la más repetitiva y aparte es la que por ahí incluso menos cuestión teórica tiene, y dar cuestiones un poco más profundas. ¿Sí? Hasta acá venimos bien, párenme. Cuando doy inflación me emociono. La idea básica es, bueno, entonces revisar un poco esto, ¿no? La inflación estructural en la valorización financiera, esta ya la vimos, así que la voy a pasar bastante rápido. Dar la inflación en el ciclo Stop and Go, y voy a poner como ejemplo el kirchnerismo, así que vamos a analizar un poco el kirchnerismo, que es algo que los economistas evitan bastante. Los economistas siempre, las clases de teoría económica te la dan hasta el 2001, no sé por qué, ya pasaron 20 años. Y después voy a dar un ejemplo de inflación importada. Y por último, la idea básica de esta inflación oligopólica o por puja distributiva. El kirchnerismo también me va a servir para esto, ¿no? Bueno, la valorización financiera lo vimos el viernes pasado. Es un esquema inaugurado en la última dictadura militar, que lo que permitía era un esquema justamente en donde el sector financiero transnacional se convertía en acreedor, prestaba dólares a sectores que se endeudaban, grupos económicos que se endeudaban en Argentina, y ese endeudamiento de esos grupos económicos era principalmente, tenía el objetivo principal de generar una ganancia alta en un corto periodo de tiempo a través de compras de activos locales, ¿sí? Básicamente papelitos o bonos argentinos que a una alta tasa de interés garantizaban una alta rentabilidad en el corto plazo. ¿Por qué traigo esto? Pues si doy inflación. Porque el problema es que cuando esos grupos locales, esos grupos económicos locales, todos esos jugadores que jugaban a esta timba financiera, a esta bicicleta financiera, deciden cambiar su ganancia por dólares, es decir, ya juntaron muchos pesos haciendo ese mecanismo y deciden comprar dólares, ese esquema de fuga de capitales que explicaba yo, de esta ida, de irme del peso hacia otra moneda, generalmente lo que terminaba, o lo que terminaba esa presión es en una devaluación, ¿sí? En un salto del tipo de cambio. ¿Por qué? Básicamente porque, bueno, eso va variando de gobierno a gobierno, pero si vos tenés liberado el tipo de cambio, es decir, la cantidad de pesos que necesitas para adquirir una unidad de moneda extranjera, en este caso el dólar, si vos lo tenés liberado, cuando presiona la demanda de dólares, es decir, cuando todos estos individuos deciden ir a comprar dólares, hacen una corrida cambiaria, lo que se denomina corrida cambiaria, eso lo que provoca es que el dólar pasa a valer a un precio mucho mayor. Se desvaloriza el peso en realidad. Esa es la consecuencia. No que el dólar vale más, el peso vale menos con respecto a todas las monedas. Vuelvo, todavía no expliqué inflación, y fíjense que la inflación es un fenómeno complicado, pero es esa devaluación, es ese salto del tipo de cambio lo que origina lo que se denomina como inflación cambiaria, ¿no? El salto del tipo de cambio tiene como una consecuencia grave en la economía argentina. Y es raro esto. Quiero comparar acá un segundo con la economía neoclásica. La economía neoclásica lo que dice, o la ortodoxia, es que dice que la devaluación mejora la cantidad de exportaciones, ¿no? Si ahora vale 1 a 100, si nosotros pasaríamos de $1 a 200 pesos, eso mejoraría la cantidad vendida de exportaciones y contraería automáticamente las importaciones, lo cual haría que la economía crezca, ¿no? Si vos le vendés más al resto del mundo y le compras menos al resto del mundo, tu economía crece,
¿no? Tiene un crecimiento. Entonces la devaluación, desde una mirada únicamente neoclásica, una mirada ortodoxa, siempre trae crecimiento. Siempre trae crecimiento. Porque aumentan las cantidades exportadas y disminuyen las cantidades importadas. Esto es bastante sencillo, digamos. Incentiva al exportador a exportar, siempre en términos de incentivos, y desincentiva al importador a adquirir productos de otra parte del mundo. Esto no se da así según la teoría heterodoxa, ¿no? Según la teoría estructuralista latinoamericana. ¿Por qué? Porque la estructura económica de Argentina es bastante distinta. La devaluación, el aumento del tipo de cambio, se da en consonancia con una caída del producto. Todo lo contrario a lo que acabo de decir anteriormente, a lo que dice la economía neoclásica. ¿Por qué se da de una manera distinta, opuesta, digamos? Porque la devaluación tiene grandes efectos. El primer efecto, y el más importante, es que el consumo industrial, o sea, para hacer los productos industriales, para hacer los alimentos y bebidas, textiles y todas esas cosas que se producían antes en el país, se siguen produciendo, pero todas las ramas industriales de nuestro país necesitan grandes componentes de insumos importados, ¿sí? O insumos intermedios que no se adquieren en el país. Algún molino, pensemos, si es el aparato industrial, pero generalmente se necesitan de esos insumos importados. Y la devaluación lo que hace es encarecer esos productos importados y por lo tanto genera un aumento de los precios de esos productos. Esa es la primera vía, ¿no? Y la otra vía de la devaluación es que el sector exportador en Argentina, que es un sector exportador de bienes salarios, es decir, de alimentos, principalmente de bienes que consumen los trabajadores y trabajadoras, trasladan su rentabilidad, esto ya lo dije en las clases anteriores, al sector interno. Entonces la devaluación lo que lleva, o la causa principal de la inflación en Argentina durante gran parte del periodo de la valorización financiera, la causa de esa devaluación la causa de esa inflación, es esta devaluación, producto de un esquema de valorización financiera, ¿no? De un esquema que explicaba anteriormente. Esa inflación cambiaria, cuando vos tenés congelados los salarios, o cuando tus salarios no corren igual que esa inflación, no hay una compensación, lo que genera es una caída de los salarios real, y por ende una caída de la demanda, lo que permite que el saldo, y ahí sí, porque ahí sí, cuando cae la demanda, caen los alimentos que vos consumís, entonces el sector exportador tiene más alimentos para exportar, porque no tiene la obligación incluso de venderle al sector interno, que en un momento sí existía, pero no tiene la obligación ya en este periodo de venderle al sector interno, pero encima el sector interno no le compra. Entonces le queda más saldo exportable para exportar, y claramente la industria importa menos porque se ve perjudicada por esa devaluación. Se reestructura el sector comercial, es decir, crecen las expo y bajan las impo, pero no por el mismo motivo que induce la teoría neoclásica. No tiene que ver con cantidades, ¿sí? No tiene que ver con cantidades. Porque el campo no exporta más porque se devalúe, ¿sí? A lo sumo exporta lo que tenían los hilos que especulaba con la devaluación. Pero no puede producir, porque la producción argentina, nosotros sabemos bien, no producimos bienes que se hagan instantáneamente, sino que la producción argentina los cultivos necesitan de un periodo de tiempo para producirse. Entonces, la razón principal, digamos, y volviendo al tema de hoy, que es la inflación, pero fíjense que hay que explicar toda una serie de pasos anteriores, la razón principal de la inflación cambiaria es este esquema de valorización financiera, ¿sí? Es este esquema que a lo que tiende, por lo menos hasta la convertibilidad, hasta el año 1991, a lo que tiende es a justamente generar procesos evaluatorios muy altos, estoy hablando de evaluaciones altas, muchas corridas cambiarias, recordemos antes de las dos hiperinflaciones, hubo corridas cambiarias, y esas evaluaciones se trasladan generalmente a precios, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Muy rápido, estoy en modo orador hoy, así que venimos bien, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué esto es ciclo stop and go e inflación cambiaria y no es valorización financiera e inflación cambiaria?
No, esto es valorización financiera, La pregunta. simplemente. Acá no hay ciclo stop and go, ¿sí? Acá no hay ciclo stop and go. Pero Porque no, el en la ciclo stop, anterior, ahora lo explico, tienen otras características distintas. en la anterior, salvo que haya notado mal, la inflación cambiaria estaba acompañando al stop and go y no al de valorización financiera. Es que, ¿Puede ser? es que el ciclo stop and go también causa inflación cambiaria. El problema, ahora lo vamos a ver, el problema es que la devaluación no está dada por un proceso de endeudamiento y fuga. La devaluación está dada por otras causas, que es justamente la estructura industrial o los cuellos de botella industriales. ¿Se entiende? O sea, los dos patrones de acumulación, tanto la valorización financiera como el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, derivan en una inflación cambiaria. ¿Sí? El problema es que esa inflación cambiaria, producto de una devaluación, esa devaluación tiene otras causas distintas según el patrón de acumulación. En el financiero, esa causa principalmente es el esquema de deuda y fuga, que ya conocemos bastante bien. En el ciclo stop and go no predomina este esquema, simplemente porque en los 50 todavía no existía esta internacionalización de los capitales, ni muchas otras cosas, que es lo que cambia en los 70, sino que la devaluación tiene otras causas, otros motivos. ¿Sí? Ahora lo vemos. Pero en los dos hay inflación cambiaria, entonces. En los dos hay inflación cambiaria. El problema es que decir inflación cambiaria es como, para mí, gustos no es decir nada. Porque en realidad, ¿por qué se produce inflación cambiaria? ¿Por qué hay una devaluación? Estamos de acuerdo. Pero ¿por qué se da esa devaluación? Bueno, los estructuralistas lo que te van a decir es las actividades dinámicas de tu economía lo que va a determinar por qué se da esa devaluación o no. La actividad dinámica en un patrón de acumulación financiero, donde el bloque dominante del capital es principalmente la oligarquía diversificada, es decir, los grandes terratenientes que ahora se metieron en la industria y se metieron en las empresas financieras, esa oligarquía diversificada, sumado a los organismos internacionales de crédito y el capital transnacional, te derivan en este modelo. En cambio, en un patrón de acumulación industrial, te va a decir un estructuralista, y te voy a decir yo, esa devaluación no es producto de... Hay otros esquemas de bloques de poder, ¿no? Políticos, que tienen que ver con la burguesía nacional, o sea, empresas, lo que se conoce como pyme, básicamente, y sobre todo un sector obrero claramente organizado. Por lo tanto, la dinámica de la economía es otra, es bastante distinta. Esa devaluación no es producto de ninguna valorización financiera dada por esos bloques de poder que dije anteriormente, sino que es producto de una dinámica más productiva y menos financiera. ¿Sí? Bien. Este esquema se da casi sin alteraciones, la razón. Después, hay algunos que dicen, bueno, en realidad también hay inflación inercial. Porque una vez, y es cierto, el problema es que también es difícil calcularla. ¿Qué quiere decir la inflación inercial? Que una vez que vos sufrís bastantes procesos de aumento de precios, ya los precios aumentan por si las dudas, ¿sí? Lo estoy diciendo de manera medio un poco académica, pero bueno, es un poco así, digamos, aumenta por si las dudas. Entonces, hay una especulación siempre que suban los precios. ¿Sí? Pero la inflación inercial no es una de las razones principales de la inflación, porque para que haya inflación inercial necesita una inflación previa, no está explicando el motivo, de alguna manera. Lo que hace la convertibilidad es cortar con la devaluación, porque hay un tipo de cambio fijo, anclado, 1 a 1 al dólar, y ese 1 a 1 lo que provoca es que no suceda esto, pero los dólares se siguen yendo. ¿De dónde se consiguen? Como decía la clase pasada, principalmente del endeudamiento externo, con los fondos monetarios internacionales y con los organismos de crédito, y a través de la privatización de las empresas nacionales, por lo menos en los 4 o 5 primeros años del menemismo. Ahora vamos a ver. Entonces, la inflación estructural por valorización financiera viene por esta propia dinámica económica. Por eso no es tan fácil de explicar, ¿sí? Si a mí me dicen cuáles son las causas de la inflación en la televisión, y yo no le puedo responder, depende de la estructura económica, porque el otro que está al lado me dice es por emisión. Y tiene una explicación mucho más sencilla, porque obviamente es una ley universal, ¿sí? Para ellos. Entonces, esta explicación obviamente lleva un poco más de tiempo y tiene algunas cuestiones que
porque la economía es compleja en el fondo, digamos, tiene algunas cuestiones que son difíciles de aprovechar. En realidad es todo al revés, cuando la presentan sencilla es que están escondiendo algo, porque en general tiene mecanismos complejos, ¿sí? No es tan fácil algunas cuestiones. El ciclo Stop and Go, la inflación también es una inflación cambiaria, pero básicamente esa devaluación, como dije anteriormente, se produce por otros motivos, ¿sí? Es una inflación más estructural, no, perdón, es una inflación estructural igual que la de recién, pero tiene otras causas y otros motivos. El modelo del ciclo Stop and Go, yo un poco ya lo vimos, este electrocardiograma que yo les mostraba en las clases pasadas, no es más que la evolución del sector industrial, las variaciones del sector industrial año a año, fíjense, muchas subidas de puntos porcentuales altísimos y muchas recesiones también muy altas, 7 puntos, esto es el PBI industrial, ¿no? Y la idea básica o qué dice el ciclo corto o el ciclo Stop and Go, es un ciclo que en Argentina se dio principalmente entre 1955, después la caída del peronismo, y 1976, es decir, la irrupción de la última dictadura cívico-militar. En ese periodo, en esos 20 años, hay un montón de teorías sobre esto, y recomiendo mucho estudiar este periodo, que es muy lindo. No sé, sí, lindo de todo punto de vista, o donde las luchas son muy álgidas y donde hay mucha literatura donde se discutía la economía de verdad, es decir, acerca del rumbo de la estructura económica argentina. En este periodo está caracterizado principalmente, esto que yo les digo, del 55 al 76, por la existencia de dos sectores. Esto es bastante criticado y yo estoy de acuerdo, ahora le hacemos la crítica. Primero lo expongo, después la crítica. Un sector agropecuario, principalmente que producía bienes salarios, es decir, que exportaba alimentos, para sintetizarlo, y que conseguía las divisas necesarias para la dinámica económica. Recordemos que las divisas son necesarias porque tanto las importaciones como la deuda externa se pagan en divisas, se pagan en moneda extranjera. Y un sector industrial, un segundo sector, que sería el sector industrial, que no se dedica al mercado externo, que es decir, que no venden dólares, que venden pesos al mercado interno, y que para vender esos productos finales necesita insumos importados. ¿Sí? Esas como se llaman modelos de dos sectores. El texto clásico de este modelo es el texto de Brown y Joy, ¿sí? De 1981, que es como el texto emblema de esta simplificación brutal del ciclo Stop and Go. ¿Por qué digo simplificación brutal? Y ahí ahora sí va la crítica. Porque en realidad el sector agropecuario, la oligarquía agropecuaria, producía también bienes industriales, ¿no? Es una oligarquía que durante todos los años anteriores, sobre todo durante la década del 20 y la década del 30, se diversificó, es decir, tuvo otras cuestiones. Entonces ahí el sector agropecuario no lo piensen como un sector unificado, sino que la oligarquía diversificada también tiene parte del sector industrial. Y después, dentro de este sector industrial, hay como dos grandes enemigos. No sé si enemigos, pero que a veces tienen intereses contrapuestos. Uno es el capital extranjero. Piensen que, bueno, Ford, no estoy bueno con los ejemplos, todos los frigoríficos, Swift, ¿no? Eran todos capitales extranjeros radicados en Argentina, con empresas subsidiarias en Argentina. Y por el otro lado está algo que el peronismo hizo mucho eje y que era uno de sus bloques de poder, que es la burguesía nacional. Es decir, las empresas nacionales, básicamente. Entonces también el sector industrial es más complejo de lo que aparece en este modelo. Yo estoy presentando este modelo, pero sepan que la economía en ese tiene como, si se quiere, tres grandes núcleos de poder, el empresariado. Uno es el capital extranjero, generalmente radicado en la industria y en el transporte. Otro es la oligarquía diversificada, que es la dueña de la tierra y parte de las industrias también, y parte del sector financiero. Y otro, la burguesía industrial, que únicamente es como el sector más pyme, aunque tenían algunas empresas grandes, que se dedicaba al mercado interno. Y aparece un cuarto sector, si se quiere ahí, que es el sector estatal, ¿no? De aquellas empresas que se estatizaron durante el primer peronismo. Somisa, hoy no estoy bien con los nombres, pero hay un montón. Fabricaciones militares, ya me voy acordando.
La idea básica, o sea, yo lo presento como dos sectores, pero sepan que tiene su grado de complejidad este ciclo. Sin embargo, este análisis está bastante bueno porque nos da como un panorama general, ¿sí? Nos da como una idea de pantallazo de la época, ¿sí? No sé si alguno tenía un comentario, si no sirve. ¿Qué se establece básicamente? Hay algo que un autor que se llama Diamant establece como estructura productiva desequilibrada, que básicamente lo que dice es que estos dos sectores, el sector agrícola y el sector industrial, ya sabemos que tienen sus complejidades, están desequilibrados entre sí, ¿no? El sector agrícola opera a precios internacionales, se fija siempre en el precio del grano, ¿sí? Por así decirlo, y es el que consigue las divisas, ¿no? Y generalmente es el que trata de que el tipo de cambio, es decir, la relación entre dólar-peso, o entre divisas y pesos, esté a este nivel, esté a un nivel que a este sector le convenga, ¿no? Siempre vieron que los sectores exportadores de Argentina siempre quieren que se evalúe, pero quieren que se evalúe porque tiene un aumento brutal de las ganancias. Y el sector industrial, el segundo sector que sería el sector industrial, opera a un precio distinto al precio internacional, que generalmente es más alto, porque ese sector industrial es menos productivo, en términos de productividad neoclásica incluso, que otras industrias a lo largo del mundo. En términos de costos, ¿no? Tiene costos más altos que otras industrias, principalmente por el componente salarial. Este sector industrial, sobre todo el sector obrero argentino, tiene salarios altos a comparación de otros países en similar situación. ¿Cuáles son las características de este sector industrial? Es que necesita muchas divisas para mantenerse, porque justamente para producir alimentos y bebidas necesita máquinas enormes que no se hacen en Argentina. Para producir un auto, el sector industrial necesita ciertas máquinas metalúrgicas que tampoco se producen en Argentina, y así sucesivamente con los sectores, todos los sectores, los rubros industriales. Entonces este sector necesita una creciente necesidad de divisa, que consigue, a través del Estado, que le quita renta a este sector agrícola, ¿sí? A ciertos gobiernos, ¿no? Principalmente el peronismo. Entonces, estamos ante una estructura productiva desequilibrada, altamente desequilibrada, donde hay dos sectores que operan a niveles distintos y por lo tanto quieren cuestiones distintas. Dentro del sector agrícola, el más importante, vuelvo a decir, es la oligarquía diversificada, es decir, los dueños de la tierra, los ganadores del anterior patrón de acumulación, del modelo agroexportador. Y dentro del sector industrial hay diferentes poderes, principalmente, como decía antes, la burguesía nacional y el capital extranjero, que se dedican a cosas distintas. Después lo puedo profundizar. Básicamente, ¿qué ocurre bajo este ciclo stop and go? Bueno, no es nada que ver a la valorización financiera. No sé por qué siempre piensan en la fase expansiva. Es la fase cuando el producto crece, ¿no? Son todas estas fases, por ejemplo, 1953, 1954, 1957, 1958, 60, 1963, ¿no? Todas estas fases donde tienen los picos, ¿sí? Arriba. En esas... ¿Dónde está? En esas fases expansivas generalmente ocurren porque el sector externo hay muchas reservas, hay muchos dólares, y el salario real comienza a aumentar a través de políticas generalmente expansivas, es decir, donde el gobierno aumenta su gasto o se entromete en la economía, ya estoy como un neoclásico, donde establece políticas que permiten tener a los ciudadanos mayores, a los trabajadores mayores ingresos, sobre todo porque hay muchas presiones sindicales en este periodo. En esa fase expansiva se aumenta el consumo y también aumenta la inversión del sector industrial porque está vendiéndole mucho más a esos trabajadores. ¿Cuál es el problema en este modelo, en este ciclo stop and go? Que este aumento del consumo, dado por la mejoría de los ingresos de los trabajadores, generalmente aumenta la demanda de bienes que son industriales nacionales, que se producen en el país, pero ese aumento de los bienes industriales genera una presión o tiene muchos requerimientos de
insumos importados, ¿sí? Justamente porque no somos un país industrializado. Y acá es donde el estructuralismo hace mella en la estructura económica. Al no ser un país industrializado y al tener la industria que depender de insumos altamente, o sea, importados de otra parte del mundo, lo que genera estas fases expansivas es lo que se denomina restricción externa, ¿no? O sea, un cuello de botella en la oferta. No permite seguir aumentándose esta demanda infinitamente porque necesitas muchos insumos importados y no tenés la plata, porque las exportaciones no corren al mismo ritmo, ¿no? Las importaciones corren mucho más rápido que las exportaciones. Se genera lo que se dice déficit de balanza comercial o crisis de balanzas de pagos, pero básicamente lo que está diciendo es que se te están yendo más dólares de lo que te están ingresando, esa es la realidad. Y ese proceso suele terminar con una fase recesiva en vez de expansiva, una fase contractiva, en donde los gobiernos empiezan a aplicar políticas más ortodoxas, achique por una política monetaria contractiva, es decir, un achique en la cantidad de dinero, pero también una fuerte devaluación, ¿sí? Generalmente este proceso expansivo termina en una devaluación. Y vuelvo a lo mismo, esa devaluación vuelve a causar una inflación cambiaria, una caída del salario real, que el salario casi nunca va para esa inflación, y eso determina un nuevo periodo recesivo, ¿sí? Pero de vuelta, la inflación, digamos, la inflación en esta época, que son tasas menores, hay que decirlo, a la valorización financiera. Si nosotros estudiamos las tasas de inflación de la dictadura, muchas pasan el 50%. Tuvimos una hiper por este modelo, ¿no? La hiper le echan la culpa a la emisión, pero está inmersa en un esquema de valorización financiera nuestras hiperinflaciones. En cambio, digamos, este aparato productivo, este patrón de acumulación industrial, lo que origina son aumentos de precios que quizás son un poco menores a los de la valorización financiera, pero son altos al fin, ¿no? Estamos hablando de cifras del 25%, del 30% de aumento de precios anuales. Esta fase recesiva termina en algún momento, termina por un montón de motivos. Primero porque en un aparato industrial, cuando cae el consumo, también los bloques de poder están perdiendo. ¿Qué quiero decir? El capital extranjero situado en la industria está perdiendo en esta fase recesiva, ¿sí? Y es uno de los primeros que quieren una fase expansiva. Pero también está perdiendo la burguesía nacional y también están perdiendo los trabajadores. O sea que en la fase recesiva, en algún momento, casi todos, con excepción quizá de la oligarquía diversificada, están de acuerdo en volver a una fase expansiva. Entonces las políticas heterodoxas de aumento de ingresos no son tan mal vistas, ¿no? O sea, no son tan mal vistas porque se puede volver a reinaugurar este ciclo fácilmente. Y se puede reinaugurar fácilmente, primero porque hay una presión sindical que te está pidiendo aumento de salarios, pero después porque tenés una gran capacidad ociosa, ¿no? Tenés muchos trabajadores desocupados por la fase recesiva y tenés máquinas sin utilizar. Entonces, volver a esa fase expansiva no cuesta tanto, ¿no? Por eso el ciclo Stop and Go, ¿no? Este sería el Go. Y vuelve a arrancar y parece ser que siempre es lo mismo, ¿sí? Bueno, esto tiene algunas consideraciones. No siempre es lo mismo. Incluso hay una tesis que antes de la última dictadura militar, estas fases recesivas cada vez eran menores y estas fases expansivas cada vez eran mayores, lo cual es contrafáctico esto, pero podríamos establecer la hipótesis de que estábamos saliendo del ciclo Stop and Go, saliendo positivamente, ¿no? Positivamente también para los actores que estaban en juego. Esto se termina de alguna manera en 1975, diría yo, con el Rodrigazo y luego con la última dictadura militar y la reforma financiera. Este esquema ya no existe más por la gran desindustrialización que tuvo Argentina en ese periodo, ¿no? En esos años. Entonces, volviendo a ¿por qué explico tanto lo de la estructura económica? Porque no podemos entender los procesos inflacionarios en nuestro país si no entendemos los patrones de acumulación. Es decir, si no entendemos las disputas de poder que hay para instalar un modelo preciso de acumulación, y no entendemos la estructura económica argentina, que es la estructura
de un país periférico. El gran debate con los liberales siempre es, los liberales dicen, bueno, ¿por qué Perú, que también es un país periférico, no tiene este ciclo? ¿Sí? Bueno, eso están dados y la respuesta a esa chicana es porque Argentina tiene ciertas particularidades entre sí. Primero, la conformación de su sector industrial, esto de que tenga una burguesía agraria, una burguesía industrial, que tenga un capital. Primera característica es esa, ¿no? El sector industrial está dividido en muchos sectores, es decir, en la burguesía nacional, en el capital extranjero, en la oligarquía diversificada. Cosa que en los otros países no sucede, ¿sí? El capital industrial o está en manos del Estado, en los países donde la izquierda se torna más radical, o generalmente hay una oligarquía que domina todo el aparato industrial, ¿sí? Y el aparato industrial es más chico en los otros países que en Argentina. Esa es la primera particularidad de nuestra historia. Y la segunda particularidad es que los gobiernos en Argentina no se meten con la estructura de la tierra, ¿no? Que es algo que sí sucede en otros gobiernos, por ejemplo Brasil, que tiene una reforma agraria, por ejemplo México, que tiene una reforma agraria. De alguna manera no se disputa el poder de la tierra, por lo menos el peronismo lo que decide. El peronismo es hacer casi un capitalismo de Estado, es decir, un capitalismo donde el Estado dirige fuertemente la economía, dirige los procesos económicos, pero no sin ir más allá de ciertos límites que le impone el capital. Entonces, todas esas características son propias de nuestra historia y no de los otros países, hacen que sea diferente en los fenómenos económicos. ¿Sí? Bueno, me fui, pero volví. Ya está. Sí, ahí no sé si lo mencionaste, sí, pero también la misma, lo que diría un peronista, la formación de la clase obrera, digamos, la articulación de la clase obrera argentina, digo, también hay un fenómeno particular de la Argentina que es el grado de sindicalización que tiene, los sindicatos que de alguna manera responden a un partido político, digamos, que también es un fenómeno particular, digamos. En general los sindicatos, o por lo menos en buena parte, en algunos países, los sindicatos no son una expresión de un partido político, en este caso en Argentina sí se da. El grado de sindicalización es uno de los más altos de la región, digamos, hay también algunas características ahí que de alguna manera hablan de esto, de las particularidades que hay que tener en cuenta, me parece. Sí, totalmente. Por eso muchas veces, justamente para no llegar a, yo no voy a decir en todos los países periféricos se da esta, porque en realidad hay que ver las particularidades justamente de cada patrón, de cómo se presenta cada patrón de acumulación a nivel nacional. Sí, por ahí lo que sí agregaría es que en los países centrales esto no se da, digamos, justamente porque los países centrales en general son emisores de moneda internacional, o sea, de moneda de reserva. Por ejemplo, Estados Unidos tiene déficit comercial, déficit fiscal, déficit de balanza de pago, tiene todo un desastre, digamos, pero lo que hace es imprimir los dólares y todo el mundo se los acepta. Entonces esa es una particularidad que tienen los países centrales, digamos, que nunca van a tener una restricción externa porque imprimen la moneda que de última se necesita para financiar las importaciones. Sí, y sumado a eso, exportan bienes industriales, lo cual una devaluación muchas veces sí aumenta la cantidad de producción, ¿sí? O sea, una devaluación posiblemente en Alemania puede aumentar la cantidad de autos que produce o incentiva al exportador a producir más autos, ¿sí? Pero principalmente porque el componente de exportación es otro, ¿no? Y son cadenas de valor mucho más integradas que las cadenas de Argentina. Entonces, ahí también la devaluación tiene otros efectos. Primero, no se producen con tanta frecuencia, pero tienen otros efectos que permiten ver que en un país central esto, digamos, que la Dirección Internacional del Trabajo delimita también que el impacto de las variables de las medidas económicas de manera distinta, ¿no? Y eso es lo lindo de la economía política, nunca sabe para el resultado. Acá en torno a esto lo que iba a traer como brevemente como ejemplo era el periodo conocido políticamente como kirchnerismo, que comprende, digamos, los tres gobiernos, el primer gobierno de Néstor Kirchner, 2003-2007, y los dos gobiernos sucesivos de Cristina Fernández, 2008-2015,
Ahí se dio un debate muy álgido sobre la inflación. No voy a entrar en el tema de intervención del INDEC, no vamos a usar igual esos datos del INDEC, pero no voy a entrar en ese tema, pero sí en un tema álgido porque fue uno de los caballos de batalla, de alguna manera, de la coalición Cambiemos para ganar en 2015. Que básicamente el kirchnerismo no podía sostener la inflación, ¿no? Y esa inflación, según esa coalición que ganan, hay un documento muy bueno que siempre recomiendo leerlo, que se llama El Estado del Estado, ¿sí? Que es del 2016, que es donde la coalición Cambiemos, cuando asume la presidencia, larga ese comunicado a través de Presidencia de la Nación, diciendo cuáles eran los males del kirchnerismo. El primer mal del kirchnerismo son 5. El primer mal del kirchnerismo es el aumento generalizado de los precios, producto de un excesivo déficit fiscal basado en la emisión monetaria. ¿Sí? Es un diagnóstico completamente liberal, ¿no? Vamos a salirnos de ese diagnóstico, vamos a usar las herramientas que acabamos de ver para entender que la inflación en el kirchnerismo no es más que el reflejo de cuestiones que no ha podido resolver asociadas a la estructura productiva de nuestro país, ¿no? Yo ya había dado algunas cuestiones del kirchnerismo. Básicamente, del 2003 a 2008, 2007, 2008, hasta que le pega la crisis, esto lo vimos las últimas clases. El kirchnerismo se basa en 3 políticas, si se quiere, antes de esta 2008. Voy a como introducir como el primer gobierno de Néstor. Lo primero que se hace son políticas heterodoxas, políticas económicas heterodoxas. Principalmente tiene que ver con la baja de la tasa de interés, que eso lo que permite es anular cualquier esquema de valorización financiera que veíamos antes. Esa es como la primera. La segunda es la política de desendeudamiento con los organismos internacionales de crédito, el cual llega a pagar toda la deuda externa al Fondo Monetario Internacional. Una tercera característica es el aumento de los precios internacionales, sobre todo de los commodities, que era lo que exportaba Argentina en ese periodo, lo que permite una entrada masiva de dólares a una economía completamente deprimida. Y por último, la capacidad ociosa, ¿no? Una economía que tenía 25% o 22% de desempleo, que tenía máquinas sin utilizar, trabajadores sin utilizar también el capital. Entonces, eso lo que permitió fue un rápido crecimiento en los sectores donde el gobierno más apuntalaba. Y una política de ingresos expansiva, ¿no? Un gran aumento de las asignaciones directas de dinero. Eso permitió recomponer mucho la economía en esos años, una gran tasa de crecimiento, una recuperación del salario real, una caída de la pobreza y de la indigencia. Paso rápido este periodo para ir a donde comienzan los problemas, ¿no? Los primeros años del kirchnerismo, Néstor Kirchner trazó una alianza con los bloques del Poder Nacional, es decir, la lectura, si se ve incluso en el discurso del 25 de mayo de 2003, cuando asume, es la culpa de la valorización financiera, la culpa de la crisis de la convertibilidad del modelo anterior, la tienen los organismos internacionales de crédito y el sector extranjerizado, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que hace es salvar a muchos de poder locales que habían tenido que ver mucho en la crisis de la convertibilidad, como vimos la semana pasada. Pero en el 2008 eso se quiebra a través del conflicto con el campo, y en el 2009 a través del conflicto con el Grupo Clarín y la Ley de Medios. Justo en ese periodo comienza a establecerse una elevación acelerada de los precios, que se da básicamente por dos cuestiones, y que tienen que ver con la restricción externa, ¿no? Durante los primeros 4 años se parecía que el kirchnerismo había acabado con la restricción externa. Entraban tantos dólares que no teníamos ni posibilidad a la hora de importar nada. Pero a partir del 2011, sobre todo, y los últimos 4 años, lo que se da es que el gobierno tiene una imposibilidad de conseguir divisas, y eso es producto de 2 cuestiones, y de las 2 cuestiones que vimos mezcladas. Por un lado, tiene una estructura productiva desequilibrada. ¿Qué quiere decir esto? Lo que decíamos en el ciclo Stop, de que el kirchnerismo está importando mucho más de lo que está exportando en ciertos sectores industriales. Principalmente la energía, en el sector energético, que comienza a ser altamente deficitario, y
por otro lado la industria, ¿sí? En estos dos sectores comienzan a perder dólares, por así decirlo, ¿no? Estamos importando energía y estamos también importando productos industriales, que tienen que ver con, para hacer industria nacional necesitábamos muchos insumos importados y eso deriva en una estructura productiva desequilibrada. La importación de energía también tiene que ver con que crece mucho el consumo y crece mucho la inversión y se tienen que utilizar una mayor cantidad de energía. Cuando la economía crece, generalmente el consumo energético sube y por lo tanto eso también derivó en una importación. Después me puedo meter con el sector energético, pero no lo quiero. Y la otra cuestión de por qué tiene esta restricción externa, esta incapacidad de conseguir dólares, esta pérdida de dólares constante, es por cuestiones heredadas del modelo de valorización financiera que le precedió, ¿no? La pesada herencia, diría yo, que no resolvemos hasta el día de hoy, que tiene que ver con la fuga de capitales. Hay empresas que tienen ingentes ganancias, muchas ganancias, durante este periodo, pero en vez de reinvertirlas en el proceso productivo, en vez de querer hacer crecer y aumentar el empleo, lo que hacen básicamente es remitir sus utilidades y dividendos hacia afuera, hacia sus casas matrices, ¿sí? General Motors tiene ganancia, la remite a su casa matriz, Dreyfus tiene ganancia, la remite a su casa matriz, etcétera, y así sucesivamente. Incluso las empresas nacionales, Vicentín, ¿no? La remite a su casa matriz, que no es más que un paraíso fiscal, ¿no? Lo que está haciendo es fugar capitales, todo el tiempo la remisión de utilidades por un lado y después también la fuga de capitales, que es básicamente cambiar la ganancia a través del mercado de cambios por dólares y esos dólares enviarlos a la nada, ¿no? Al paraíso fiscal, abajo del colchón, donde uno quiera. No es abajo del colchón generalmente los grandes grupos económicos, pero la idea básica es que las ganancias que se producen por la plusvalía del trabajador argentino no son reinvertidas, sino que son atesoradas por los grandes grupos económicos. Y ahí, a través de este es el problema central para un estructuralista y para un heterodoxo en el kirchnerismo, ¿no? No la emisión, no el aumento del gasto, no cuestiones que tengan que ver con lo que anuncian los liberales, sino básicamente con estos problemas estructurales. No puede industrializarse, mucho de eso tiene que ver el capitalismo del siglo XXI, que ya no permite formar una gran cadena de valor dentro del país, sino que las inversiones son completamente fragmentadas. Mucho tiene que ver con la privatización de las empresas energéticas, que no invirtieron nada en su periodo, entonces cuando necesitamos más aumento energético no existe. Y sobre todo también tiene que ver con esta idea de la fuga de capitales, la creación de todo un mercado de capitales que está completamente liberalizado y que permite esa salida de dólares constante, ¿sí? Pero este es el problema central. Y este problema central, que es la restricción externa, y que me tomé mi tiempo en explicarlo, ahora si quieren me pueden hacer una pregunta, es el que deriva en los aumentos de precios. Si nosotros fijamos los aumentos de precios, incluso ver la inflación así, por verla, no tiene mucho sentido. Durante el primer gobierno de Néstor, los precios van aumentando de manera leve, pero los salarios crecen muy por encima de los precios, ¿no? El salario real crece muchísimo en ese periodo. Cuando comienza la crisis internacional y después está la restricción externa, que no tiene que ver puntualmente con la crisis internacional, sino que es un problema endémico del capitalismo argentino, esa restricción externa comienza a pegar fuerte en la economía nacional y comenzamos a tener problemas de escasez de dólares, problemas que derivan en distintas devaluaciones y que esas microdevaluaciones, devaluaciones compensadas, pero al fin lo que hacen es aumentar los precios. No sé si hay alguna pregunta. Pues le voy a sumar otra dimensión. Como dije antes, esta restricción externa está por el déficit energético, producto de lo que contaba antes, de esta desregulación la desregulación total del sector energético que no invertía, digamos, la desregulación heredada, digamos, de los 90, a eso me estoy refiriendo, y la solución de Cristina Fernández a ese problema fue la estatización de Axel Kicillof. En realidad la solución fue estatizar yacimientos petrolíferos fiscales, o sea, YPF, pero aunque se estatice YPF, no se logra rápidamente esas inversiones en el sector energético
algunos dicen que hay una muy mala política energética, no sé tanto como para argumentar sobre eso, pero lo que sí se puede ver, que ahora lo voy a mostrar con datos, es que el sector energético pierde dólares constantemente. Y luego un déficit industrial, que ese déficit industrial está dado principalmente por una desintegración vertical. ¿Esto qué significa? Lo que decía antes, ¿no? Antes, le voy a dar un ejemplo tonto, pero para producir una moto, la moto Puma en el peronismo, todos los componentes de esa moto Puma eran de alguna manera producidos en Argentina. Entonces, toda la cadena de valor, toda la integración vertical estaba dada dentro de las mismas fronteras. Por lo cual no te pegaba la restricción externa, ¿no? Si todos querían más moto Puma, vos comprabas moto Puma y los moto Puma conseguían insumo internamente. Eso en el capitalismo del siglo XXI es casi imposible. ¿Por qué? Porque básicamente el capitalismo del siglo XXI se guía por inversiones transnacionales que tienen completamente desintegradas su aparato productivo. Por ejemplo, en América Latina, el centro de producción por excelencia es Brasil, y luego en los otros países de América Latina lo que se hace son partes o elementos que resultan más baratos, ¿sí? Se llama fragmentación de los procesos productivos. Eso lo que produce es que vos ya no puedas establecer toda una política industrial para producir todo un producto en tu país, sino que siempre necesites productos importados, lo cual agrava tu déficit, ¿no? Comprar productos de otro lado. Bueno, nueva edición del trabajo de desintegración vertical van de la mano, claramente, pero este combo es central, déficit energético, déficit industrial, para entender que esta estructura productiva desequilibrada se nos iba en dólares y forzaba las distintas evaluaciones que tuvo el kirchnerismo, ¿sí? Y por otro lado, hacía referencia yo a la fuga de capitales, ¿sí? Que básicamente es esto de formaciones de activos externos en el exterior, que la idea básica es las ganancias que uno pueda tener o que los sectores concentrados tenían eran cambiadas por dólares directamente, pero esas ganancias eran muchas veces conseguidas a través del sector comercial, no a través de la valorización financiera, ¿no? No existe valorización financiera, pero sí esas ganancias, muchas veces comerciales, eran fugadas y no eran reinvertidas. Esto tiene que ver con un proceso de concentración y extranjerización, ¿sí? Bueno, les muestro un poco con datos. Esta es la industria argentina, ¿no? Son los datos de la industria argentina del 2001 al 2014. Está casi completo el kirchnerismo acá. Están las exportaciones, millones de dólares, las importaciones y el saldo comercial, es decir, la diferencia, ¿no? Expo menos Impo, saldo comercial. Después tiene dos cocientes. Una es la relación de las exportaciones con el valor bruto de producción, más o menos es como el Producto Bruto Interno. Y las importaciones sobre el consumo aparente, ¿no? Entonces después lo podemos analizar. Pero básicamente, si nosotros nos fijamos, del 2003 hay como un crecimiento hasta el 2008 de las exportaciones industriales, luego cae, luego sube levemente, pero lo que nosotros sí podemos constatar es que las importaciones, su ritmo de crecimiento es mucho mayor. Es mucho mayor. Y fíjense que a partir del 2010, la balanza comercial del sector industrial en Argentina comienza a dar altamente deficitaria. ¿Sí? Es altamente deficitaria. Esto como un poco para mostrar lo que decía recién. Y este otro es algo muy parecido, que lo que me interesa acá es reflejar el saldo energético, ¿no? Están corridos los años, pero empieza en 2003 y el último es 2015, al periodo del kirchnerismo, que se me corre todo. Bueno, capaz cuando lo pasé a PDF. Fíjense, 2003, 2004, 2005, 2007, 2010, hasta el 2010, el saldo energético, que es la barrita azul, es bastante superavitario, bastante no igual, o sea, cada vez menos, pero luego comienza claramente a decaer. Esto es producto de la importación de energía, ¿sí? También el saldo comercial, que está en... Bueno. Claramente esto lo que produce, esta combinación entre déficit industrial y déficit energético, es la caída de las reservas. Son uno de los componentes de la caída de las reservas, que durante el kirchnerismo, bueno, no está todo, ¿no? Empieza en enero de 2011 acá. En el kirchnerismo aumentaron mucho las reservas internacionales en los primeros periodos hasta la crisis internacional,
y luego comienza esta debacle hasta enero de 2015, está incluso, o sea, un poco antes de que asuma Mauricio Macri como presidente. Fíjense que incluso en septiembre de 2011 se da el famoso cepo, mal llamado cepo, con un control de cambios para que frenar esta sangría de dólares. Se consigue, fíjense que durante 2 años las reservas caen, pero no lo que venía cayendo, no al ritmo que venía cayendo, pero sin embargo después luego se acelera. Este último año lo que hace Kicillof es establecer acuerdos con otros países que no son Estados Unidos, el swap chino y un montón de cuestiones, que para evitar la salida de reservas, y lo que hace son mini devaluaciones, ¿no? Devaluaciones cada cierto periodo que permiten recomponer esta caída de las reservas. Y por otro lado, bueno, esto es más del sector energético, no quiero pasar, la evolución de la fuga de capitales, ¿no? Entonces, del 2003 hasta el 2014, esto creo que está calculado por la formación de activos en el exterior. Claramente la fuga de capitales es creciente, es siempre positiva, y fíjense que la variación de reservas internacionales es la cuenta del Banco Central, la balanza de pagos que refleja la pérdida o ganancia de dólares. Fíjense que hasta el 2008 la variación de reserva internacional, lo que decía recién, era positiva, y luego a partir de la crisis ya cae mucho, y después cuando pega la restricción externa, 2010-2011, esa variación es negativa. ¿Sí? Bueno, esto que... Sí. No, pensé que habían dicho algo. No, fréname, no tengo... Esto es lo mismo, pero del 2002 al 2013, el 2013 está calculado aproximado. Lo que tiene es la formación de activos externos del sector privado, ¿no? Mucho mayor. Esto es una forma de medir la fuga de capitales, y lo de abajo son las utilidades y dividendos remitidos al exterior, es decir, las ganancias de las empresas que son remitidas a sus casas matrices, ¿sí? Todo este combo, ¿qué quiero decir con este combo? Toda esta combinación entre déficit energético y fuga de capitales produce las devaluaciones en Argentina, que son las que luego producen inflación. Una pregunta, ¿por qué llegamos a déficit energético? Me matan. O sea, ¿por qué exportaron reservas energéticas previamente en lugar de guardarlas? ¿Porque no hubo una previsión o porque no tenían control sobre las exportaciones de los recursos energéticos? Si te digo, te miento. Yo lo único que te puedo decir sobre el sector energético es que cuando se acercaba hacia el déficit, la estrategia fue venderle primero al sector interno y después exportarlo. Esta estrategia no estaba cuando estaba Repsol. O sea, el sector energético, la empresa que dirige de alguna manera ese sector energético, no lo dirige, ¿no? Pero es la que más peso tiene, es YPF. YPF recién se estatiza, creo que en 2010. Sí, 2010. Y Repsol no tenía la obligación, al principio se le trata de obligar a Repsol a abastecer el mercado interno y luego después exportar. Al principio eso no estaba tan claro. Después muchos critican la política de YPF, pero bueno, ahí yo ya no tengo tantos argumentos como y no me quiero meter en un tema que... O sea, pregunto desde el desconocimiento así como brutal. Argentina no tiene, como país, como Estado Nacional, no tiene herramientas para regular qué es lo que se exporta, más allá de las retenciones para el campo, digamos. Sí, puede poner tarifas. Dejaron que vaciaran los yacimientos sin puede poner tarifas impositivas, ¿sí? Puede tratar de desalentar la exportación de cierto rubro colocando cualquier impuesto, o favorecer, por ejemplo, una de las políticas clásicas es el subsidio, ¿no? Que en realidad el subsidio lo que hace es que vos puedas consumir energía, pero la diferencia entre la tarifa internacional, el precio internacional, y lo que a vos te sale, esa diferencia la pone el Estado, ¿sí? Entonces, de alguna manera, lo que hace eso es convencer a la empresa energética de no exportar su energía porque tiene la misma rentabilidad adentro del sector interno.
Pero esa diferencia la termina poniendo el Estado, y el Estado obviamente que ese recurso lo tiene que sacar de algún lado. Lo que no puede controlar durante los 90 y en los primeros años de los 2000 es si hay inversiones, ¿no? Una de las críticas de Kicillof a la Repsol era que no había hecho las inversiones que había prometido, pero claramente no las había hecho. Es decir, que había desmantelado una de las empresas estratégicas históricas en el desarrollo nacional, como fue YPF, la había completamente desmantelado, y a lo único que se dedicaba era a explotar los pozos que ya estaban, no a buscar nuevos. Entonces, como no había hecho esos procesos de inversión respectivos, se decide expropiarla por un término de estrategia de desarrollo nacional, pero Repsol no había cumplido con su parte. Y obviamente Argentina había firmado un contrato con Repsol cuando privatizó la empresa en los 90. De hecho, Repsol nos llevó a un tribunal internacional, nos quería meter una penalización y todo por la expropiación. Después llegaron a un acuerdo y no necesitaron ir a juicio. Pero eso el Estado Nacional ¿Cómo? No tiene herramientas para, en ese caso, más allá de decirle te lo compro más, te lo compro al mismo precio más caro que en el mercado internacional, todo bien, digamos, pero más allá de eso, no tiene herramientas para prohibir que salga de su territorio un recurso estratégico. Como tener herramientas, sí tiene. Puede crear una ley o puede crear cualquier cuestión tributaria que permita que ingrese. No, o no tributaria. Decir, bueno, no aportás hasta que no abastecer el mercado interno. De hecho, la economía en la industrialización por sustitución de importaciones, en los 50, tenía mucho de eso. Tenía mucho de que vos primero tenías que abastecer el mercado interno y luego sí el excedente lo podías vender en el sector externo. Pero era un Estado que tenía mecanismos que permitían, o tenía capacidades que permitían esas acciones. Lo más grave de los 90, del modelo de radicalización neoliberal de los 90, es que el Estado pierde instrumentos, ¿no? pierde capacidades, y readquirir esas capacidades le llevó mucho tiempo, incluso no lo pudo. Terminó estatizando YPF porque no podía controlar un sector estratégico para cualquier país, porque esto sí, como ley universal. No, sin un sector energético, distinta es la estrategia, hay un trabajo de eso, de Evo, ¿no? Evo lo primero que hace es la nacionalización de los servicios públicos, pero porque el sector energético es como el sector clave. La relación de poder primero le daban, y primero dejó otra política o otro partido que está gobernando completamente distinto, pero el sector energético le permite tasas de crecimiento que casi no decaen nunca en Bolivia, ¿sí? Y eso es porque está controlando un sector clave, que es el sector energético. Sí, yo creo que ahí el tema es, digamos, que la política energética históricamente en Argentina fue YPF. O sea, de hecho, la política energética la ejecutaba YPF, era quien administraba. De hecho, los yacimientos son del Estado. O sea, YPF explotaba todos los yacimientos, y en general los que no explotaba eran descubiertos por YPF y que no le convenía, o que les convenía tercerizar, o alguna cuestión, algún negociado podía llegar a ver, pero digo, la lógica era YPF explora, encuentra yacimientos de hidrocarburos y los explota YPF. Entonces vos, la política energética, no necesitabas una herramienta de prohibición o de regulación explícita, sino directamente, digamos, ponés en el directorio de YPF AIN, y AIN va a ser la política energética. En los 90, digamos, se pierde, se hace como la combinación, se pierde el marco regulatorio, pero además se pierde YPF. Y ahí pensá que en los 90, YPF entra en un contexto donde, básicamente en la década de los 90, tenés un proceso de precarización social, donde el consumo energético local cae, incluso aparece el GNC, aparece el diésel, digamos, que son en realidad, digamos, en términos fierreros, digamos, los combustibles menos buenos, digamos, para los autos, digamos, pero que tiene que ver con eso, con la caída de los niveles de ingresos, digamos, en parte. Entonces tenés una demanda interna de combustibles que cae, que se desploma, digamos. Además, digamos, el YPF Repsol, digamos, tiene todos los yacimientos que había encontrado YPF estatal. O sea, YPF Repsol sabía dónde había petróleo, ya tenía la prospección, o sea, simplemente era ejecutar, pero ya sabía dónde había petróleo, y todo eso también se perdió. Y en ese proceso, obviamente, Repsol nunca tuvo intenciones de explorar, porque es lo más caro, porque es donde más guita ponés, y porque, digamos,
ellos sabían que en algún momento se iban a ir. La lógica de la empresa privada es cortoplacista. Una petrolera busca sacar petróleo todo lo que puede ahora, porque cuando se agote o por lo que sea, o a lo sumo mirar el precio internacional, pero nunca tiene una mirada de mediano plazo. Que ese fue el quilombo, digamos, después, cuando viene el periodo kirchnerista, digamos, de alguna manera se revierten algunas de estas condiciones, ¿sí? Empieza a crecer la demanda energética interna, ¿sí? Aparece la política de subsidios, que también favorece esa demanda energética interna, y por el otro lado, Repsol, que nunca invirtió. Entonces te empieza a hacer el cuello de botella, ¿sí? Y ahí es un poco lo que dice Aín cuando aparece la idea de la estatización de YPF, digamos, pero que de todas maneras fue una estatización, a mi entender, trunca, porque no es que YPF recupera todas las herramientas, sino que empieza a tener algún rol, digamos, pero después termina haciendo el contrato con Chevron para hacer fracking, ahí aparece el descubrimiento de Vaca Muerta, digamos, pero todavía sigue teniendo una lógica YPF de rentabilidad económica. De hecho, sigue cotizando en la bolsa en Estados Unidos, lo cual te da la pauta de que necesita ganar plata para presentar los balances. Galucho, cuando asume en YPF, lo primero que hace es rondas de negocio para conseguir inversiones extranjeras, etcétera, etcétera. Digamos. Yo creo que la YPF estatal todavía tiene una lógica privada, en términos generales. Si bien hay algunas cosas que han ido cambiando, pero sigue. De hecho, cada vez que aumentan las tarifas, aumenta la nafta, aumenta YPF primero. YPF es la que sale a decir, yo con esto no cubro los costos, empiezo a perder plata, hay que aumentar. Después, obviamente, todas las privadas, vía libre. Pero ahí hay una legitimación de YPF, ¿no? Fíjense, en los últimos años, siempre la política en los combustibles de YPF fue aumentar al ritmo de la inflación o más. Entonces no hay una política energética, por lo menos con los hidrocarburos. Después encima se te complica, digamos, que cada vez los hidrocarburos van teniendo sus límites, digamos. Los yacimientos son menos productivos, etcétera, etcétera. Iba a decir algo, me olvidé. Bueno, lo otro que iba a decir yo, perdón, sí, que dijo Aín de las capacidades estatales, digamos, cuando se recupera Repsol, cuando se recupera YPF, cuando se estatiza, digamos, Repsol, básicamente no había casi ingenieros, no había capacidades humanas dentro de la YPF justamente para salir a explorar, salir a buscar, aunque sea esos yacimientos, digamos, que deben estar, pero prácticamente no tenía capacidades, tuvo que hacer un montón de convenios con CONICET, salir a buscar ingenieros que ya estaban retirados, hay toda una desarticulación de las capacidades estatales, digamos, que fue muy fuerte, digamos. Así en todos los sectores. Sí, así en telecomunicaciones tampoco hay especialistas en el Estado, en las áreas privatizadas, no solo fue la privatización en sí de la empresa, sino la pérdida de las capacidades. El sector privado no es mejor. Bueno, era inflación, pero ¿por qué me fui a restricción? Bueno, porque una de las hipótesis es que uno de los grandes componentes, digamos, inflacionarios durante el kirchnerismo es esta restricción externa, ¿sí? Muchos autores insisten que esta combinación de déficit con fuga de capitales, ¿sí? Dos procesos que son fíjense, de patrón de acumulación, si se quiere, distinto, porque de alguna manera el peronismo, el kirchnerismo, que no es más que el peronismo, o que se identifica con ciertas políticas peronistas, es un Estado que intenta una industrialización, ¿sí? O por lo menos en su retórica induce a la industrialización, induce a la década del 40, la década del 50 todo el tiempo, sobre todo del 45 al 50, esos primeros 5 años del peronismo, pero sin embargo se choca primero con el capitalismo del siglo XXI, que es diferente, y después con todas unas cuestiones heredadas que son distintas, y después con mala elucubración de política económica. Y también se encuentra con un fenómeno que antes no existía, o por lo menos, no digo que la remisión de utilidad y dividendo nunca haya existido, digamos, en nuestro país el capital extranjero se instala a principios del 1900 y ya remitía sus ganancias a las casas matrices, ¿sí?
y muchas veces decidió no reinvertir sus utilidades en el proceso productivo. No es que no era algo que no existía, pero se agudiza esta idea de fuga de capitales, ¿no? Esta idea de están los mecanismos financieros que no son desarmados, vuelvo a repetir, hasta el día de hoy, porque no se hace ninguna reforma financiera ni tributaria que pueda tener a estos fugas de capitales o frenar esta fuga de capitales, ¿no? Incluso muchas por actividades lícitas también, ¿no? Pero puede ser por actividad lícita o puede ser por actividad ilícita. Y muchos de esos autores también la combinan con algo que se llama inflación oligopólica. Esto se da mucho en la retórica del gobierno después de los 2000, la idea de que existen formadores de precios, ¿sí? De que las empresas en el siglo XXI no son precios aceptantes, sino que son precios, formadores de precios. Esta idea proviene obviamente de las teorías heterodoxas, donde el precio no es el cruce de la oferta y la demanda, es decir, los precios no son la representación de un mercado, es decir, la negociación entre distintos productores y distintos consumidores, sino que los precios son fijados generalmente por el entramado empresarial. ¿Cómo? A través, básicamente, lo voy a explicar esto muy simple, no me voy a meter en microeconomía post-keynesiana, cómo a través del cálculo de ciertos costos, más una tasa de rendimiento objetivo, que es el markup, más una tasa de margen de ganancia, lo que vos quieras ganar, y eso establece el precio. Ese es lo que vos quieras ganar, ese markup, ¿sí? Que se denomina markup, ese margen de ganancia, depende de un montón de factores, ¿sí? Hay muchos autores, Eichner, Kalecki incluso, bueno, hay muchos actores que dicen, bueno, en realidad este margen de ganancia depende de un montón de cosas. Por ejemplo, una de esas cosas es las barreras de entrada. Si tu mercado, si vos vendes saumerios, probablemente tu margen de ganancia sea muy bajo. ¿Por qué? Porque cualquier persona, no sé, yo no sé hacer igual, estoy subestimando la producción de saumerios por ahí, pero bueno, por el ejemplo, es un mercado de fácil acceso, ¿no? Yo me puedo poner a hacer saumerios, no son insumos caros, son insumos baratos, y puedo tirar una manta en el parque y vender. Mi margen de ganancia no va a ser mucho, porque si yo pongo un margen de ganancia alto para ganar mucho, va a venir otro y me va a hacer. Mi barrera de entrada es baja, ¿no? Entrar a ese mercado es muy fácil de acceso. Ahora, si yo soy dueño de una empresa de telecomunicaciones, las barreras de entrada a ese mercado son altas. Primero por las regulaciones que tiene ese mercado, pero después por el capital que tenés que invertir para tener una empresa como personal, ¿no? Entonces, ahí el margen de ganancia puede ser más elevado y por lo tanto los precios pueden crecer. Para que alguien tiene el micrófono abierto, no sé si puedo silenciarlo. A ver, esperen. Ahí está. Vuelvo a la presentación de la siguiente. Bien. Hasta calle. Bueno, no lo silencié. Ahí está. Luis. No puedo yo. Sí, no Saludos de Italia. No me deja. Capaz que tengo que dejar de presentar. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bien. Bueno, una vez decía esto, ¿no? El precio final, de alguna manera, está fijado por las empresas que son oligopólicas, es decir, que dominan el mercado, y ese precio no solamente refleja una relación con los costos, sino también una relación con el margen de ganancia. Ese margen de ganancia depende de un montón de cosas, de la posibilidad de que el Estado me rete, entonces ahí no me voy a zarpar con el precio. O sea, la idea básica que tienen los autores post-keynesianos, me metí en teoría post-keynesiana, es, vos no podés poner cualquier precio, por más que mandes, digamos. Sí podés poner un precio alto para tener un margen de ganancia elevado, pero ese margen de ganancia va a depender mucho de ciertas cuestiones. Una es la barrera de entrada, otra es la posibilidad la posibilidad de que el Estado pueda intervenir, otra la relación, porque de acuerdo a tu precio y de acuerdo a lo que vos vendas después, que eso nunca sabés cuánto vas a vender, esa es la incógnita dentro del modelo de producción, nunca sabés cuánto vendés, vos invertís, ponés un precio y después el mercado dirá cuál es tu demanda. Pero el precio es un componente muy importante de la ganancia, ¿no? La ganancia es precio por cantidad. Ese precio, de alguna manera, depende del margen de ganancia, y ese margen de ganancia depende de
de otros factores. Eso es un poco lo que dicen algunos autores dentro de esta teoría, y lo que establecen es que la concentración, que es lo que estamos viendo en el gráfico, es la concentración de la economía, lo que establece es la posibilidad de colocar margen de ganancias más altos, ¿no? Más alto que tus competidores. Incluso, por ejemplo, yo siempre doy el mismo ejemplo a los alumnos y a las alumnas de la idea de, bueno, ¿por qué Nike es más caro que Topper? Siendo que Nike no debe tener costos mucho más altos para hacer un jogging que Topper. Un jogging Nike, que pregunté el otro día, está 9.500 pesos, y un jogging Topper 3.000. No creo que Nike lo traiga de más lejos, ¿sí? Es un aparato textil que se hace en Argentina, tampoco creo que tenga muchos insumos importados, lo mismo el de Topper, o sea, tienen costos relativamente similares, me animo a decir yo, pero deben tener costos similares. El salario del empleado textil es más o menos lo mismo, me arriesgo a decir que incluso Nike tiene mercados en negro, porque el sector textil está altamente informal, eso sí. ¿Pero por qué vale más? Bueno, por la instalación de una marca, la instalación del marketing, pero eso te lo permite el margen de ganancia, ¿no? Vos podés elevar tu margen de ganancia cuando tenés ciertas cuestiones solventadas que hacen que puedas elevar esos precios, ¿no? O sea, el marketing también es un componente del margen de ganancia del siglo XXI. Básicamente, la economía argentina es una economía muy concentrada. Si lo calculamos al día de hoy, esto sube incluso. En el gráfico está el porcentaje sobre la cantidad de ventas. La industria es lo que está arriba, ¿sí? lo punteado, y mide las 100 más grandes empresas, ¿no? Por ejemplo, en el año 2002, del valor bruto de producción de la cúpula industrial, es decir, de esas 100 grandes empresas, 48% eran solamente de 100. O sea, de todo lo producido en términos industriales, 48% correspondía a solo a 100 empresas. Piensen que Rosario tiene mucho más de 500 empresas, ¿sí? Solamente Rosario. Por lo tanto, 100 empresas en todo el país dominan casi la mitad de las ventas del sector industrial. Y si miramos no solo la industria, sino la economía, tiene un grado de concentración un poco menor. Esto no incluye igual, casi seguro que no incluye el sector agropecuario, porque el sector agropecuario es muy difícil calcularlo, término de concentración, pero son las 200 más grandes empresas. Entonces, lo mismo, en el 2002, fíjense el salto en la crisis, lo que yo les contaba, las crisis suelen concentrar la economía, básicamente el que es más chico quiebra y el más grande se fusiona o absorbe ese capital más chico. Y lo que dicen estos autores básicamente que este escenario de gran concentración y también gran extranjerización, primero son las empresas que más ganaron, ¿no? Esto es la utilidad sobre el valor bruto de producción. Pero después también lo que permite es que cuando aumentan los salarios, porque aumentan mucho durante el kirchnerismo, que es lo que muestra este gráfico, la participación de la masa salarial es parecida a la distribución funcional del ingreso. La participación de la masa salarial en el valor agregado, fíjense que fue creciendo mucho durante el kirchnerismo. Cuando esa masa salarial crece mucho, lo que tienden a hacer estas empresas es a elevar mucho los precios porque tienen una capacidad para elevarlos, ¿no? Entonces, lo que se intensifica ahí es la puja distributiva. ¿Qué quiere decir la puja distributiva? Esto. Yo consigo un convenio salarial, consigo que los obreros tengan un mayor y las obreras tengan un mayor salario, pero eso de alguna manera lo que hacen los empresarios es trasladarlo a precios. En un segundo periodo, como aumentaron los precios, los sindicatos van a pedir mayores aumentos salariales y entonces estas empresas lo vuelven a trasladar a precios, ¿sí? Por eso se dicen formadores de precios. ¿Qué hace el gobierno ante esta situación? Es principalmente Augusto Costa como secretario de Comercio, sienta a los empresarios y le dice, te voy a poner precios, cuidado, no le des más los precios de esta zona, y le dice a los sindicatos, no me pides muchos más aumentos de salario, ¿sí? Eso se llama, bueno, me olvidé, control de precio y salario, pero tiene un nombre específico. Bueno, ya estoy mucho tiempo hablando, pero la idea básica es esta, ¿no? Ese control de precio y salario se da a través de una negociación política, y fíjense que la elaboración de precios tiene un componente político fuerte bajo esta teoría.
no dicen que es la puja distributiva el origen principal de la inflación. El origen quizá de la inflación, para muchos de estos autores, incluso los que citan estos gráficos, es la restricción externa. El problema es que esa restricción externa también es, esa inflación producto de la restricción externa, también de alguna manera es intensificada por esta puja distributiva, por la existencia de mercados concentrados y los formadores de precios. Tiene críticas de la teoría, que algunas yo las hago. Entonces ahí vemos que en la intensificación, sobre todo 2011-2015, fíjense, 2011-2015, ¿por qué? Porque es la época en donde más distribuye el ingreso del kirchnerismo, ¿no? Durante los últimos 4 años del kirchnerismo, las políticas distributivas son muy fuertes, se intensifica mucho la puja distributiva, porque encima no hay muchas ganancias en este periodo. ¿Qué quiere decir? Acá pega la restricción externa, las empresas no consiguen tanta rentabilidad como antes, entonces esa puja se eleva. Y quiero explicar esto mejor. Durante gran parte, cuando la empresa recibe muchas ganancias, no le importa mucho el aumento salarial, ¿sí? Porque en total al país le va bien, a ellos le va bien, tiene un aumento de productividad mucho más alto que el aumento del salario, es decir, cada aumento salarial le representa una mayor ganancia a esa empresa, porque la productividad que le da el trabajador es mayor, entonces eso no pasa nada, ¿no? En ese periodo no hay puja. El problema es que empieza a haber puja cuando pasa que la productividad se empieza a estancar, no empezás a vender lo mismo, y encima te están pidiendo más salario. Entonces, ahí es donde muchos de esos del componente salarial es trasladado a precios, ¿sí? Esta es como la inflación oligopólica, aparece muchas veces como refuerzo de la inflación por restricción externa, muchas veces aparece como la única explicación, pero de alguna manera es algo válido como para tener en cuenta y analizarlo, ¿no? Y termino con esto. Esto está en un laburo, 2012 el laburo creo. Es un gráfico bastante sencillo, aunque parece no. Acá está el promedio, estos 100 que aparecen acá, es el promedio de la inflación. O sea, si la inflación es del 20% es igual a 100, digamos, ¿no? O sea, es un índice, un número índice, que es base 2001, pero básicamente es el promedio de la inflación en el sector industrial, ¿no? El promedio de la inflación. La inflación ya de por sí es un promedio igual. Es el promedio de la inflación. Y lo que te está mostrando, de alguna manera, son índices de precios. ¿Qué significa? Lo que está por encima de ese promedio es el índice de precios de las ramas altamente concentradas sobre el índice de precios. ¿Qué significa esto? Básicamente, de manera muy sencilla, de que las ramas altamente concentradas elevan sus precios mucho más que el promedio, lo cual hace que el promedio vaya hacia arriba, ¿no? En cambio, las ramas medianamente concentradas, que están con un triangulito, que son estas que están acá, ¿sí? Y las ramas escasamente concentradas, esto tiene una definición metodológica, ¿no? Cuántas empresas son medianas, cuántas escasas, pero están por debajo de ese promedio. Lo cual da, digamos, una manera empírica de comprobar de que claramente una rama altamente concentrada puede colocar un margen de ganancia más alto y por lo tanto elevar los precios en promedio mucho más que aquellas empresas que no tienen privilegios dentro de sus mercados, ¿no? Es como un ejemplo esto de dividir en altamente concentrada, mediana y escasamente concentrada para probar esto de la inflación oligopólica, el tema de formadores de precios, etc. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta, duda? Hoy hablé mucho. Eso estoy todo el día escribiendo. ¿Qué iba a decir? Bueno, no, la idea principal era presentar esto, ¿no? Presentar la inflación en Argentina de acuerdo a estos dos puntos de vista, uno más estructural, que tiene en cuenta la restricción externa como eje principal, que depende, obviamente, como cualquier concepción dentro de la heterodoxia, de los patrones de acumulación, los bloques de poder que están. Vimos que la valorización financiera sea de una manera, vimos que el stock out sea de una manera, y usamos el kirchnerismo como periodo en donde se condensan algunos problemas que pasaron en los anteriores dos patrones de acumulación de manera similar. Pasé un poco la inflación importada adelante porque la vimos el otro día,
y por segundo, la inflación oligopólica, la puja distributiva, se llama de formador de precios, se llama de un montón de maneras, pero está refiriendo más o menos a lo mismo, es esta idea de que al concentrarse en los mercados, la fijación de precios suele ser, primero, la toman esas empresas, son las que dirigen el proceso. Un ejemplo concreto que siempre le digo a los alumnos es el de Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola, está bien, el mercado de bebidas son un montón, ¿no? Te podés comprar Coca-Cola, Cunnington, Manaus, ¿sí? Tenés muchas empresas. Pero la que dirige el proceso claramente es Coca-Cola. Si la Coca-Cola vale 100, Manaus no puede valer ni cerca de 100. Porque ¿quién la va a comprar compitiendo con una empresa líder? ¿Sí? O sea, no importa la diversidad de empresas, importa el poder de mercado que tengan, básicamente. Puede haber 100.000 empresas. Y eso te diría uno de competencia perfecta, un ortodoxo te diría, bueno, es un mercado de competencia perfecta, ahí compiten todos, es difícil colocar precios. No, depende. Si ahí puede haber 100.000 empresas, pero 2 dominan el mercado. Y entonces ahí vos lo que tenés es un mercado concentrado. ¿Sí? No importa tanto la variedad que uno ve, sino si alguien tiene más margen de ganancia. Bueno, ese fenómeno que es bien del siglo XXI, que eso está comprobadísimo en términos empíricos, puede causar, según los autores, diversos aumentos de precios. Bueno, eso era en particular la clase hoy, era para poner algunos elementos de la inflación, que es un fenómeno importante acá en Argentina. Lo vamos a dejar descansar el viernes, y yo lo voy a dejar descansar porque después van a tener clase con Guille y capaz que con otros invitadas. Pero bueno, la idea básica era esto. En la bibliografía creo que están un paper de valorización financiera y otro de ciclo de Stop and Go para que vean las diferencias en la inflación en esos periodos. Y uno más sobre inflación oligopólica, creo que dejé. No me acuerdo si al final lo dejé. Pero bueno, no sé, no me acuerdo. No me acuerdo si estaba tan de acuerdo en ese momento cuando la dejé. Bueno, nada. Hay uno de Fiorito que es muy bueno, que tiene las diferentes. Ahora me gusta más Fiorito porque está en contra está en favor de la economía ambiental, pero es muy bueno en términos de economía política, así que léanlo a ese, a pesar de que ahora dice que es una locura criticar, no sé, el decrecimiento. No lo escucho más. Bueno, nada, eso era un poco, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, Guille, ¿tenés un comentario o algo? Si no, estamos por mí. Yo hablé mucho. Yo estoy callado porque estoy medio anonadado. ¿Por qué? Por tanta información. No, la semana pasada tuve la clase monetaria de teoría de inflación y podrían haberla tenido tranquilamente, digamos. Más de lo mismo, digamos. Sí, yo lo que pensé para hoy... Creo que viste como 10 teorías distintas, ¿no? Seguro. Sí, que todas eran iguales, digamos. Y una introducción a Kalecki que, bueno, que fue nada. El que está bueno, ¿vale? Si querés leer, es el capítulo 1 de la teoría de la dinámica económica, que explica el markup, ¿no? Kalecki, un tipo adelantado a su época, adelantado a nuestra época. Él construye como una idea de cómo se establecen los precios, que es muy buena y que la retoman la mayoría de post-keynesianos. Para él el componente central es la inversión. Entonces los precios de alguna manera reflejan la expectativa de beneficios futuros, ¿no? Es muy parecida a la idea de Keynes. Está re buena esa teoría de precios. Y así a muchos post-keynesianos después le van sumando cosas a esa teoría. Lo que iba a hacer hoy, que al final no hice, pero también porque es darles teoría del dinero, porque en realidad atrás de la inflación, digamos, atrás de estas teorías, hay teorías del dinero, digamos. Se esconde una teoría del dinero específica, ¿no? Digamos, lo que aparece aparente no es tal. Detrás de la restricción externa incluso hay una teoría del dinero, detrás de la emisión hay una clara teoría del dinero, que es el dinero exógeno, y así sucesivamente, digamos. Entonces, la mejor base teórica es saber las teorías del dinero, que son teorías complejas, o por lo menos tienen un grado de abstracción medio elevado, no sé si complejo, pero sí, tiene un grado de abstracción un poco más que la restricción externa. No la traje porque era más introductorio, pero si alguna vez quieren sobre eso, no. Sí, a mí me re sirve.
Dale. Nosotros en Economía Política con Guille damos una clase, un par de clases de teoría del dinero. Entonces damos teoría del dinero endógeno, teoría del dinero exógeno, y damos dentro de la exógeno es básicamente la que estás aprendiendo monetaria. La cantidad de dinero no es intrínseca al proceso productivo, sino que viene desde afuera, principalmente desde el Banco Central a través de la creación primaria. La que estudiamos es esa particularmente, pero después hay teorías de crecimiento endógeno, tanto ortodoxas como heterodoxas, que básicamente lo que dice es que la cantidad de dinero no es solamente la creación de un loquito dentro del Banco Central que dice hay que aumentar la cantidad de dinero, hay que aumentar la cantidad de dinero, sino que muchas veces esa cantidad de dinero es derivada del proceso productivo. Es mucho más interesante y a mi gusto mucho mejor. ¿Por qué? Porque adhiere a la idea de que el dinero no es una mercancía más, ¿no? Que es una idea que tiene Marx ya, que dice en El Capital. Bueno, el dinero no es como una silla. Porque la idea básica de la teoría del dinero de los liberales es que el dinero es como cualquier mercancía. Entonces, bueno, vos aumentás la cantidad de dinero y el dinero pierde valor. Lo mismo si haces muchos zapatos, ¿no? Bajás el precio del zapato. Entonces, el dinero es visto como cualquier otra mercancía. Para Marx y para un montón de autores, no. El dinero es la cristalización de relaciones de explotación, pero también es la cristalización de un montón de otras cosas que no vemos. El dinero mercancía es central para entender la dinámica económica capitalista. Y por lo tanto, la propia dinámica del capitalismo produce aumentos o reducciones de la cantidad de dinero. Con esto no niega que el Banco Central tenga poder sobre eso. Pero está bueno ver todas las teorías del dinero. Creo que la heterodoxia en las teorías del dinero, bueno, en la facultad es lo que menos se ve incluso. Porque vos ves la teoría del valor-trabajo, que es más heterodoxa. Se ve muy por encima otra teoría de la distribución, muy por encima quizá, pero lo que no se ve, sin duda, es la teoría del dinero. La teoría del dinero la tenés que aprender autodidacta. Así que, bueno, nada, si querés, cuando quieras, pedime bibliografía. Tiene su complejidad, pero ayuda a entender un montón de cuestiones. Bueno, nada. Sí, ahí le estoy buscando porque está la clase subida también, está el video. Ah, bueno. Tengo ahí una duda existencial de no sé si spoilearme, tipo, cuando haga la lectiva o ya verlo ahora y listo, ya fue. Ah, bueno, pero mirala ahora y después hacer la lectiva. O sea, la lectiva no era una clase. Son varias. No, economía política no la subimos a las grabaciones. Bueno. Acá estoy viendo. No, pero bueno, me olvidé qué iba a decir. Bueno. No, si no cualquier cosa, escribime Valentina o Maca, si lo querés también, mándenme un mail y les paso el link. Es una clase, digamos, obviamente, primero dimos teoría del valor, teoría de la distribución y teoría del dinero. Hay cosas que vamos así como ya vimos, obviamente en el video no están, claro, pero está bien explicada, así que está bueno. Porque incluso estas, digamos, así como la ortodoxia. Más teoría del valor que del dinero, pero bueno, también te la paso si querés. Pero Valentín no, para que después haga la lectiva. Igual a mí de esto me vuela la cabeza el control nulo que tiene el Estado Nacional sobre lo que se produce en el territorio, sobre las bases materiales de la economía. O sea, no lo puedo terminar de entender. Soy el primer productor desde poroto blanco, aceite jojoba, miel orgánica, el puerto más grande del mundo de oleaginosa, y no podés regular cómo se mueven los granos. Sos el primer productor, es el principal producto de tu economía, y lo único que podés hacer es poner una retención. Es como lo mismo para energía. O sea, vos necesitas energía, y mismo ni siquiera por valor de uso, por una cuestión de que te va a dar mal la balanza comercial dentro de 3 años, y vos no podés regular que dejen de sacar de las reservas que tenés. No, me parece una locura. Qué sé yo, China no vende el cobre que tiene. China dice, yo tengo una reserva de cobre re grande, pero no se lo vendo a nadie, lo tengo todo yo y lo voy a usar yo, China, para electrificar mis ciudades, para hacer todos los tendidos eléctricos que tenga ganas de hacer y para venderte todos los juguetes baratos que tenga ganas de venderte para que mi balanza comercial me dé bien. O sea, es como, no sé, me parece una locura. Sí, igual yo te diría, China no tuvo el neoliberalismo que tuvo Argentina.
pie como otra confusión. No estoy echándole la culpa, digamos, a la gente que está de turno ahora, pero me deja sorprendida como el nivel de poco control sobre todo. No sé, como la poca capacidad de regular de que tiene el Estado Nacional. No sé, es como que soy Estado Nacional. No sé bien qué hacer, digamos. ¿Qué te quiero decir? Yo sumo algo que es importante. La mayoría de esos sectores son sectores productivos, por lo cual se lo dan a economistas. Y si el economista se sigue pensando los 5 años con el manual de economía, y es difícil que cambie, porque también tiene que ver con una cuestión de idiosincrasia. Por más que tenga buena voluntad, digo, no tiene las herramientas educativas. O sea, Argentina... sí, economía está en energía, está en economía ahora, es una secretaría. Bueno, pero tenés ministerio de producción, son todos economistas, digamos. Está bien, son otro tipo de economistas, ¿no? O sea, Culfa no es un ortodoxo, claramente, pero en sí el economista está creado, formateado también para no tener capacidad, también. Porque no es solo que perdiste la capacidad, sino que los profesionales no tienen, por más que tengan buena voluntad, no tienen la capacidad de meterse en ese mercado. Después hay los tipos que obviamente son un montón de sector energético, son heterodoxos, son dos. O sea, así, cada sector es como que tiene un especialista en Argentina o dos que más o menos sabe. ¿Sí? Sector minero, ¿cuántos hay? Yo no conozco casi ninguno. A uno que una vez hizo un cálculo de renta y después no tenés. Entonces después también es difícil, por más que tenga buena voluntad, ¿a quién llamás para que intervenga ese sector? Y después también esa persona hay que ver si sabe lidiar adentro del Estado con las políticas que tiene. Una cosa es saberte el sector de memoria y otra cosa es después poder articular algún tipo de política pública. Por eso digo, hay un montón de cosas ahí en el medio que se fueron desmantelando a lo largo de... Y además yo creo que hay que entender, digamos, que si bien Argentina en algún momento tuvo esas capacidades, digamos, por lo menos en el sector energético, digamos, o sea, el sector energético era decisión del Estado lo que pasaba, también es importante entender que el neoliberalismo no es solo la desregulación, sino que le transfiere el poder de regulación a las empresas. Y esa es la clave. O sea, esto que dice Aine, es muy probable que las empresas tengan gente muchísimo más capacitada que los funcionarios del Estado, porque le transfirió el poder, digamos, no solo la propiedad privada, no solo la explotación, sino también, digamos, los recursos humanos, si querés ponerlo en términos muy, muy neoliberales, que después el Estado no los tiene y que tampoco los logra formar. Digamos, también formarlos, inclusive en lo que fue YPF, obviamente los primeros YPFianos, se mandaron las milium macanas, digamos, en la década del 30. No es que agarraron y dijeron, armamos YPF estatal y la tenemos re clara. Bueno, se mandaron un montón de macanas, lo mismo los ferrocarriles, pero una vez que perdés esas capacidades, después las tenés que retomar. Y a mí me gusta el caso de China, porque China, si bien genera todas esas empresas, digamos, que usufructúan del cobre, de los minerales raros, ¿cómo es? Minerales raros creo que le llaman, siguen siendo dependientes del Estado. O sea, todas esas empresas, digamos, usufructúan de esos recursos naturales, ¿no? Pero la decisión es del Estado. El Estado puede decir en algún momento, mira, no hay más cobre. ¿Por qué no hay más cobre? No, porque decidí que no hay más cobre. O sea, decisión burocrática sin ningún criterio productivo, quizás, simplemente un criterio geopolítico, lo que sea. Que eso es lo que no tiene el Estado, no tiene herramientas. Lo único que le queda es alguna norma del tipo de, bueno, salimos a prohibir la exportación de, o salimos a prohibir esto. Pero eso te genera un montón de resistencia desde lo simbólico, desde qué estás haciendo, si la prohibición es la solución de algo, porque después aparecen los mercados ilegales, digo, hay un montón de cosas que juegan en el sentido ese. Yo creo que los países como China y en su momento Argentina tenían las herramientas para decir, bueno, esto es una decisión mucho más sencilla. Y también hay cierta simbología que se le transfirió a esos sectores productivos. De alguna manera, cuando uno dice, bueno, no exportemos más energía. Y bueno, pero las divisas, ¿de dónde van a salir? Pues parece eso. Y en realidad, digamos, la decisión podía ser tranquilamente. No exportamos energía y además, en vez de comprar $200, se compran $10 por mes. ¿Sí? No, pero incluso calcular no exportar cuando está barata, porque Argentina exportó en un momento en el que tenía un
precio que no convenía al mercado internacional y podés decir, bueno, te estamos llegando al pico del petróleo, me conviene guardármelo, pero digo, desde una lógica así como súper mercantil y no pensar la energía, digamos, de para qué la necesitas vos como desarrollo nacional, como que, no sé, es como una locura. Pero no te olvides que Repsol sabía siempre que en algún momento iba, o sea, o bien se quedaba sin combustible para explotar, o sabía que le iban a estatizar. Esas empresas vienen a rapiña. No. Otra cosa puede ser Repsol. Repsol en España puede que tenga otra lógica, digamos. Pero Repsol en Argentina sabía que en algún momento se le cortaba. También juegan con una lógica de maximización de corto plazo, que es, bueno, exporto ahora porque después no voy a... Pues no tiene sentido acumular ese hidrocarburo. No se lo pueden llevar a la casa matriz hasta que no lo realizan vendiéndolo. Pero bueno, por eso en general los países, el sector energético tiene una pata estatal que es fuertísima. Bueno, podés depender una trayectoria futura de eso, del azar, de, no sé, sentarte con un directivo de una empresa privada y negociar. Porque también en algún momento el kirchnerismo tuvo que hacer eso al principio. Antes de la estatización era sentarse con Eskenazi, sentarse con Repsol España y negociar, y los tipos, bueno, te exploran un poco más, pero ¿qué me das a cambio? O sea, aumentame las tarifas, déjame, no sé, negociemos el contrato laboral, las condiciones laborales. Yo qué sé. En su momento también Macri sacó algunos planes de... Incluso Alberto creo que también hizo algunas negociaciones de que aumenten la capacidad productiva y que produzcan más, pero en el medio había una negociación laboral y se perdían algunos derechos laborales. O sea, las empresas también juegan a eso. Dicen, bueno, yo no tengo por qué vender todo lo que vos querés para generar las divisas o para satisfacer el mercado interno. Te negocio condiciones laborales a través de eso. Sí. La pérdida de capacidades estatales es terrible, porque además te lleva a eso. Lo único que te queda son las leyes o decretos que son conflictivos, que, digamos, pones el tema en la agenda y, no sé, tenés las mayorías, tenés las minorías, tenés las elecciones, la agenda, el quórum, el no quórum. Esto, digamos, o sea, la ley de etiquetado frontal también podría ser una regulación, decreto de, no sé, de alguna Secretaría de Alimentos. Entonces, si no tenés capacidad regulatoria estatal, tenés que mandarlo al Congreso, y en el Congreso empieza a jugar todas las presiones de los lobbies. Pero en realidad, digamos, yo qué sé, si vos tuvieras una buena capacidad estatal, hasta podría ser una regulación. No sé cuál es el organismo que regula los alimentos, pero fíjate que la ANMAT aprueba vacunas sin consultar con nadie. La ANMAT dice, bueno, sí, esta vacuna se puede usar, esta no. O tiene esa capacidad estatal. Pónganle esta leyenda, se aplica así. Es toda una serie de capacidades que se perdieron, digamos, que te llevan a esa arena que es mucho más conflictiva. Pero bueno, sí, es un problema. Por eso también está bueno pensar el Estado más allá de gasta más o gasta menos. Es como otra... La complejidad del Estado, digamos, esas capacidades, esas cuestiones normativas. A veces es tener una buena norma. Si vos tenés una reglamentación de producción de alimentos que justamente autoriza a la Secretaría de Alimentos de la Nación a establecer las condiciones del etiquetado, es una ley que en dinero no cuesta nada, digamos, pero que le da al Estado una capacidad importantísima. Bueno, cerramos. ¿Cerramos el boliche? Cerramos el boliche. Nos vemos el miércoles que viene, ¿sí?
Bueno, buen fin de, es raro, pero ya fin de semana. Fin de largo. ¿Qué? Buen fin de largo. Fin de largo. Bueno, nos vemos el miércoles que viene. Creo que toca comercio internacional. Sí, comercio internacional. Lo van a ver con Guille, creo. Así que, bueno, nada. La idea es, quedan 3 clases, dar eso, economía feminista y economía ecológica, no sé en qué orden, pero cerramos siempre con esas 2. Así que bueno, nada, buen fin de a todos y todas. Suerte. Adiós.